A nivel de dentición tenemos que tener en cuenta que los dientes es una de las estructuras anatómicas más importantes en antropología y específicamente en paleoantropología. Al ser una estructura altamente mineralizada, con una estructura cristalina de hidroxiapatita que le confiere una gran dureza, acaba siendo una de las piezas que más se preservan en el registro fósil. Por ejemplo, en paleoantropología, ya sea en África o fuera de ella, es una de las piezas que más sobrerepresentadas tenemos. Y a nivel de antropología, a nivel más reciente o bioarqueología, tenemos que tener en cuenta que nos permite y nos aporta muchísima información, no solo sobre hábitos de dieta, sobre alimentación, al ser una pieza que está íntimamente ligada al proceso de trituración física de la comida, en el proceso de digestión, es el primer paso en el proceso de digestión, sino que también nos puede dar a través de caracteres epigenéticos, relaciones entre poblaciones o incluso a nivel de caracteres filogenéticos. Como os he visto en otro vídeo, la dentición humana presenta dentición decidual, la dentición de leche, la primera que sale, y después presenta la dentición definitiva, que aparece a partir de los 6 años. A nivel de la dentición definitiva, que es la que veremos un poco la morfología ahora mismo, es importante tener presente cómo situar cada una de las cúspides o incluso cada uno de los dientes. De manera que, tal como vimos en el esqueleto, hay una serie de partes o de regiones. De manera que nosotros diremos distal, o una región distal, o un diente distal, a esa estructura, esa cúspide, ese valle, esa groove o ese diente que esté más posterior, es decir, la región posterior sería distal, mientras que la región mesial sería, como dijéramos, la anterior. Aparte de eso, también determinaríamos el lado exterior e interior, de manera que el exterior sería el lado bucal, en contacto, dijéramos, con el bolo alimenticio, con la boca, ¿vale? O también llamado vestibular, y el lado interior o las cúspides interiores, incluso las llamaríamos las cúspides o el lado lingual, ¿no? En contacto con la región lingual, con la lengua. Aparte de esto tendremos la región labial, que no deja de ser toda esa parte que contacta con el labio, serían los incisivos y el canino, y a partir del primer premolar o P3, estaríamos hablando de la dentición postcanina. La dentición decidual de un esqueleto infantil, de un individuo infantil, presenta una fórmula dental, es decir, caracterizar qué dientes y en qué número presenta para cada una de las hemimaxilas. Determinamos una hemimaxila. Hay 4 hemimaxilas, 2 superiores, derecha e izquierda, y 2 inferiores, derecha e izquierda también, de manera que la fórmula dental hace referencia siempre a una hemimaxila. Si quisiéramos saber el número total de dientes, tendríamos que multiplicar por 4. Dicho esto, la fórmula dental de un individuo de una dentición decidual correspondería a 2, 1, 2, es decir, a 2 dientes incisivos, un canino y 2 dientes molares, el M1 y el M2 de leche. Esto es importante tener en cuenta porque, primero, no hay 3 molares en individuos infantiles, no hay 3 molares obviamente deciduales. Si ha erupcionado el M1 definitivo tendrá 3 molares, pero 2 serán infantiles y 1 definitivo. Y sobre todo, y más importante, tener presente que la dentición premolar, esta pieza dental, no existe, está totalmente ausente en la dentición decidual, de manera que esto lo diferencia de una dentición permanente. En cambio, en la dentición ya adulta, en la dentición permanente, la fórmula dental es 2, 1, 2, 3. Es decir, presentamos 2 incisivos, por acá de hemimaxila, recordad, un canino, 2 premolares, esta es la gran novedad que tenemos, y 3 molares. ¿Vale? También tenemos un molar más respecto a la dentición decidual. Obviamente, esta es la fórmula dental general, no quiere decir que haya posibles agenesias, es decir, que no haya una erupción de alguno de los dientes, un incisivo, un premolar, un molar. La agenesia del tercer molar en poblaciones adultas es bastante frecuente, poblaciones adultas modernas, obviamente, ¿vale? El molar de leche, el molar del juicio, la muela del juicio, que se llama, o puede haber en algunos casos alguna dentición extra. Pero en general sería 2, 1, 2, 3. Aparte de eso, también es importante tener en cuenta que numeramos, o cuando la dentición en el primer incisivo sería obviamente el I1, el primer incisivo, pero a nivel de premolares hay una pequeña puntualización. Sobre todo si se trabaja desde el punto de vista de paleoantropología, estaríamos hablando del tercer y cuarto premolar. Pero hemos dicho que hay 2 premolares solo.
claro, lógicamente el primero será el primero, el segundo, pero el primero corresponde al que llamamos el tercer premolar y el segundo corresponde al cuarto premolar. Si utilizáis un manual de odontología o más de medicina, veréis que lo mantienen como primer premolar, segundo premolar, pero desde biología normalmente se hace como tercer y cuarto. ¿Quiere decir que son dientes distintos? No, obviamente estamos referenciando la misma estructura anatómica, la misma pieza anatómica, el mismo diente. Lo que pasa es que normalmente desde biología o desde paleoantropología, si estudiáis Homos o Australopithecus, se hace énfasis en estructuras homólogas, el carácter homólogo, ese carácter que presente en varias especies, por una herencia común. Con lo cual nosotros, nuestros antepasados, los protomamíferos, teníamos 4 premolares y hemos perdido evolutivamente los 2 primeros. Hay algunos primates que aún mantienen el segundo, de manera que mantienen en total 3 premolares, pero nosotros como humanos y los hominini hemos perdido 2 primeros. De manera que el P3 correspondería al tercer premolar y el P4 al 4. Lo que pasa es que como tenemos 2, a veces se hace como P1 y P2, pero tened en cuenta esta puntualización. En cuanto a la morfología en sí, vamos a centrarnos en los premolares y molares solo. Los premolares, para diferenciar superiores e inferiores, explicaremos una pequeña puntualización, pero los dos tienen las características similares. Tienen 2 cúspides, una vestibular, es decir, una externa o bucal y otra lingual, ¿vale?, o interna. Ambos tienen solo 2 cúspides y tienen 2 fobias, 2 valles, 2 depresiones al lado y lado de estas 2 cúspides. A nivel general esta sería morfología, obviamente pueden haber pequeñas cúspides extras, esto sobre todo más en el P4 que en el P3, pero a nivel general que sería esta la morfología. Para diferenciar la superior de inferior, sobre todo tened presente que las cúspides superiores, la altura de las 2 cúspides, la lingual y la bucal, es similar, mientras que en las inferiores la cúspide lingual obviamente es mucho más baja, es mucho menos preeminente que la vestibular o la bucal. A nivel de dentición definitiva, a nivel de molares, es interesante tener presente, primero, que el tamaño del molar es decreciente. El M1 es más grande que el M2, y el M2 más que el M3. Esto en Australopithecus es totalmente al revés, pero en el género Homo sería así. Y tenemos un patrón de 5 cúspides. 5 cúspides que las tenéis aquí, el protocónido, el metacónido, el entocónido, ¿vale?, el hipocónido y el epiconúrido. Son estas 5 cúspides, 3 vestibulares o bucales, desde el protocónido hasta el hipoconúdilo, y 2 internas o 2 linguales, desde el metacónido hasta el entocónido. Esto nos genera un patrón de valles que forma que se llama una Y, de manera que este patrón de valles que forma una Y más las 5 cúspides es el patrón I5 que se llama típico de los homínidos, que podemos encontrar en chimpancés o podemos encontrar en gorilas, y que ya se remonta a los Dryopithecus, con lo cual a 10 millones de años, con lo cual se llama también un patrón dryopitecino. Lo podéis encontrar. Si encontráis un diente algún día excavando con este patrón, obviamente que no sea moderno, estáis excavando un yacimiento paleontológico, podéis daros por contentos porque habéis encontrado un diente homínido. Importante, ¿cómo situar un diente, sobre todo inferior? Nos estamos refiriendo a la dentición inferior. ¿Cómo situar el diente? Tenemos que tener presente que hemos dicho que las 3 cúspides, el lado que tenemos 3 cúspides es el lado externo, el lado bucal, de manera que la zona del protocónido, hipocónido y hipoconúrido quedaría externo y el interno sería el metacónido y entocónido. De las 2 cúspides, metacónido y entocónido, la metacónido es mayor, tiene un mayor volumen, es más alta, de manera que estas 2 características nos permitiría situar el diente. Tened en cuenta que en poblaciones modernas hemos dicho que el patrón es el I5, y esto es cierto, pero en Homo sapiens hemos ido perdiendo a medida que, como los dientes no están tan comprimidos, no están tan determinados genéticamente a lo largo de la misma serie, el M1 está más determinado genéticamente que el M2 y el M2 más que el M3, en el M2 es posible que se pierda este patrón I5, como podéis ver en esta imagen y como podéis ver en la mandíbula, tenemos un patrón en cruz que se llama, hemos perdido una cúspide externa, una cúspide bucal y nos acaba quedando un patrón en cruz, con 4 cúspides. Este es típico de Homo sapiens, pero en el Australopithecus esto no existiría. Y el último diente, el tercer molar, el M3, es el menos determinado genéticamente, con lo cual puede tener una variabilidad morfológica muy elevada, pérdidas de cúspides, en ganancias, etcétera, que hace a veces, bueno, el molar más extraño que encontréis normalmente será el M3. No necesariamente, pero puede ser así.
A nivel de dentición de molares superiores, el molar superior no presenta este patrón I5, es un patrón que solo se refiere al patrón direpeticino a la dentición inferior, sino que tenemos, en vez de 5 cúspides, tenemos 4 por norma general. Tenemos, como podéis ver en la imagen, el paracono, el protocono y el metacono, y después tenemos el hipocono. ¿Cómo poder situar? Bueno, primero de todo, el paracono, el protocono y el metacono forman una estructura como una especie de triángulo diferenciado que llamamos el trígono. Y el hipocono queda más diferenciado, más separado, dijéramos, como si fuera una cúspide añadida casi, que nos permitirá diferenciarla. ¿Por qué? Porque el hipocono es la cúspide realmente distolingual, de manera que nosotros cuando encontramos y sepamos diferenciar esta cúspide ya podremos situar el diente, porque es la cúspide que está distal, no solo esto, sino interior, y esto ya nos permite situar el diente. Como en la dentición inferior, obviamente, el M1 está más comprimido genéticamente que el M2, que el M3, y el M3 puede tener una variabilidad morfológica bastante elevada.